El día que mi jefe me llamó parásito delante de 30 personas, yo le di las gracias. Sí, le di las gracias sonriendo, con la garganta ardiendo y las manos temblando debajo de la mesa. Y nadie en esa sala entendió por qué. Todo empezó cuando llegó el nuevo director. Entró como si la empresa fuera suya desde siempre. Traje caro, sonrisa falsa y esa mirada de gente que disfruta cuando otros se ponen nerviosos. El primer lunes reunió a todo el equipo en la sala grande y soltó la frase que nos heló la sangre. Dijo que la empresa estaba dormida, que el equipo viejo olía a conformismo, y que había que sacudir el árbol para que cayera la fruta podrida. Nadie habló. Éramos 12 personas. Gente tranquila. Currantes de años. Algunos llevaban más tiempo allí que los muebles. No éramos brillantes ni ruidosos, pero sacábamos el trabajo adelante. Él vino a romper eso. La primera semana echó a Marta. La más callada de todos. Madre soltera, 10 años en la empresa, jamás una queja. La llamó a su despacho y salió llorando con una caja en brazos. La segunda semana cayó Andrés. El chico de sistemas. Tímido, brillante, de esos que arreglan todo sin buscar aplausos. El director dijo que necesitaban perfiles con energía. Energía. La tercera semana despidió a Lucía porque, según él, transmitía cansancio visual. Nadie entendió qué significaba eso, pero la echaron igual. Y mientras tanto, a mí me dejaba. Yo pensaba que era porque valoraba mi trabajo. Qué ingenuo fui. No. Me dejó para el final porque había encontrado su juguete. Empezó con pequeñas humillaciones. En reuniones revisaba mis informes delante de todos y preguntaba si yo sabía leer gráficos. Si llegaba 2 minutos tarde del almuerzo, decía que ya entendía porque la productividad estaba hundida. Si hablaba, me cortaba. Si callaba, decía que mi silencio era actitud pasivo-agresiva. Una mañana puso mi correo en la pantalla gigante. Dijo que ese mensaje era un ejemplo perfecto de mediocridad corporativa. Luego empezó a leerlo en voz alta, imitando mi tono, haciendo reír a 2 lamebotas nuevos que había contratado. Yo noté que todos evitaban mirarme. Y aún así respiré hondo y le dije que agradecía el feedback. Él sonrió como un depredador. Desde ese día fue peor. Cada vez que entraba en la oficina, sabía que me tocaría algo. Una burla, una trampa, una orden imposible. Y yo siempre respondía igual. Gracias por la observación. Gracias por la oportunidad de mejorar. Gracias por señalarlo. Mis compañeros empezaron a pensar que me había roto por dentro. Pero no sabían lo que pasaba cada tarde a las 6:12. Porque a las 6:12 exactas, sonaba mi móvil. Número desconocido. La primera vez contesté en el baño, con el corazón acelerado. Era una mujer de otra empresa. Dijo que habían visto mi perfil, que les interesaba mi experiencia y que querían hablar conmigo cuanto antes. Casi me echo a llorar allí mismo. Mientras mi director me pisaba la cabeza cada mañana, alguien afuera me estaba tendiendo la mano. Y eso cambió todo. Desde ese momento dejé de sufrir. Empecé a observar. Lo veía gritar, humillar, despedir gente por placer, y ya no me dolía igual. Porque yo tenía una puerta abierta. Y él no tenía ni idea. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Una noche, al salir del edificio, vi al director en el parking, discutiendo a gritos con alguien dentro de su coche. Me acerqué sin querer y escuché una frase que me dejó congelado. Él dijo que si esto salía a la luz, estaba acabado. Y en ese momento, la persona dentro del coche bajó la ventanilla. Cuando vi quién era, se me cayó el alma al suelo, era Marta. La misma Marta que había salido llorando con una caja en brazos. La mujer a la que él despidió sin pestañear. Pero ya no estaba rota. Ya no tenía esa mirada apagada del último día. Estaba recta, fría, con una carpeta gruesa en las manos. Él miraba alrededor como un ladrón atrapado. Yo me escondí detrás de una columna y escuché lo justo para entender que algo enorme estaba pasando. Él le dijo que no podía chantajearlo. Ella respondió que no era chantaje, que era justicia. Él le dijo que nadie le creería. Ella respondió que por eso había traído pruebas.
Sentí un escalofrío. Marta arrancó el coche y se fue. Él se quedó solo en el parking, respirando fuerte, mirando el suelo. Esa noche no dormí. Al día siguiente entré a la oficina y lo vi distinto. Seguía gritando, seguía actuando como rey, pero tenía los ojos cansados. Se le notaba el miedo. A media mañana me llamó a su despacho. Cerró la puerta despacio. Me señaló la silla. Dijo que me veía desconcentrado. Dijo que mi rendimiento estaba cayendo. Dijo que estaba considerando terminar mi contrato. Yo sonreí y le di las gracias por avisarme. Se quedó mirándome raro. Como si por primera vez sospechara que algo no cuadraba. Luego me preguntó si había visto algo raro la noche anterior. Le respondí que no entendía la pregunta. Él clavó la mirada en mí varios segundos. Después me dijo que podía retirarme. Cuando salí, tenía la espalda empapada en sudor. Esa misma tarde me volvió a llamar la otra empresa. Esta vez no era una charla informal. Era una oferta real. Mejor sueldo. Mejor horario. Puesto superior. Me dijeron que me querían cuanto antes. Me quedé en silencio unos segundos. La reclutadora pensó que dudaba por dinero. Me preguntó qué necesitaba para aceptar. Le dije que solo necesitaba 2 días. 2 días para cerrar una cuenta pendiente. Colgué y me puse a reír solo en la calle. Por primera vez en meses respiré como una persona libre. Pero aún no me iba. No todavía. Al día siguiente el director reunió a todos. Llegó agresivo. Dijo que había rumores tóxicos. Dijo que había empleados resentidos intentando sabotear la nueva cultura de excelencia. Dijo que encontraría al culpable y lo destruiría profesionalmente. Mientras hablaba, sus manos temblaban. Nadie dijo nada. Yo miré a mis compañeros. Algunos parecían asustados. Otros cansados. Otros derrotados. Y entendí algo. No era solo por mí. Ese hombre había convertido la oficina en una cárcel silenciosa. Luego empezó el show de siempre. Me señaló delante de todos. Dijo que yo representaba la mentalidad antigua. Que era lento, mediocre y emocionalmente frágil. Escuché pequeñas risas nerviosas. Entonces me pidió que me pusiera de pie. ¿Lo hice? Dijo que explicara por qué seguía en la empresa si claramente no daba la talla. Sentí 30 pares de ojos encima. Y respondí tranquilo. Le dije que seguía allí porque me gusta terminar lo que empiezo. La sala quedó en silencio. Él sonrió con desprecio. Dijo que perfecto. Que entonces empezaría por terminar conmigo esa misma semana. La reunión acabó. Al salir, Andrés me escribió por mensaje. Sí, Andrés, el de sistemas al que echaron. Me puso solo una frase. Marta me dio tu número. Necesitamos hablar hoy. Nos vimos en un bar pequeño lejos de la oficina. Allí estaban Marta y Lucía también. Cuando me senté entendí que no era casualidad. Los 3 tenían carpetas. Los 3 tenían correos impresos. Captures. Audios. Fechas. Marta había guardado mensajes donde el director le insinuaba favores personales para conservar el puesto. Andrés tenía registros de accesos a archivos internos. El director había manipulado informes para justificar despidos. Lucía tenía grabaciones. En una se escuchaba claramente al director decir que quería limpiar la empresa de gente dócil para meter a los suyos y cobrar comisiones externas. Me quedé helado. No era solo un abusador. Era un corrupto. Marta me miró serio. Dijo que faltaba una pieza. Yo pregunté cuál. Ella dijo que alguien de dentro confirmara lo que seguía pasando. Que demostrara represalias actuales. Que mostrara humillaciones públicas, amenazas y ambiente hostil. Andrés me miró directo. Dijo que ese alguien era yo. Sentí un nudo en el estómago. No por miedo a él. Por miedo a volver a entrar allí sabiendo todo. Lucía me tomó la mano. Dijo que entendía si no quería.
Dijo que bastante había aguantado. Entonces pensé en todas las mañanas tragando saliva. Pensé en las risas falsas. Pensé en la gente buena despedida como basura. Y les dije que sí. Esa noche hice algo que jamás imaginé hacer. Cargué el móvil. Borré memoria. Preparé grabadora. Y al mirarme al espejo me di cuenta de algo. Ya no parecía la víctima de semanas atrás. Parecía alguien esperando su turno. Porque al día siguiente iba a entrar de nuevo en esa oficina. Y esta vez, cada insulto suyo, iba a costarle carísimo. Al día siguiente llegué antes que todos. Me senté en mi sitio. Encendí el ordenador. Coloqué el móvil boca abajo dentro de una carpeta abierta. La grabadora ya estaba funcionando. Escuchaba mi propio pulso en los oídos. A las 8:07 apareció él. Entró rápido. Sin saludar. Tiró su maletín sobre la mesa de recepción y caminó directo hacia mí. Ni siquiera se quitó el abrigo. Me preguntó por qué no estaba listo el reporte semanal. Le respondí que lo había pedido para el viernes. Él dijo que ahora lo quería para hoy. Le dije que lo tendría. Sonrió. Ese tipo de sonrisa que solo usan los cobardes cuando creen tener poder. Dijo que a ver si por una vez servía para algo. Todo quedó grabado. Durante la mañana no me dejó respirar. Cada 20 minutos aparecía con una crítica nueva. Que mi postura era desganada. Que mi cara espantaba clientes. Que escribía como un adolescente. Que si seguía así me iría a la calle sin indemnización. Yo respondía tranquilo. Gracias por el comentario. Gracias por señalarlo. Gracias por la oportunidad de mejorar. Cada vez se enfadaba más. Porque ya no me veía sufrir. Y eso lo descolocaba. A mediodía reunió al equipo de ventas y me obligó a entrar aunque no era mi área. Quería público. Siempre quería público. Proyectó una presentación vieja con errores menores y dijo que era mía. No lo era. Lo sabía. Todos lo sabían. Pero nadie hablaba. Entonces empezó a señalar fallos en voz alta. Dijo que eso pasaba cuando se mantenía empleados mediocres por pena. Luego me pidió que explicara por qué no debía despedirme ahí mismo. Lo miré. Respiré despacio. Le dije que quizá no era el mejor momento para hablar de despidos impulsivos. Se quedó congelado medio segundo. Apenas un segundo. Pero lo vi. Tocó un nervio. La sala también lo notó. Él reaccionó gritando más fuerte. Dijo que yo no estaba en posición de insinuar nada. Dijo que un reemplazo costaba menos que mi sueldo mensual. Le agradecí su sinceridad. Varias personas bajaron la mirada para esconder una sonrisa. Lo estaba perdiendo. Por la tarde recibí un correo suyo marcado como urgente. Quería verme en su despacho a puerta cerrada. Entré. Cerró con llave. Eso me puso alerta. Caminó alrededor de la mesa despacio. Dijo que estaba cansado de mi actitud. Le pregunté cuál actitud. Dijo que la actitud de quien sabe algo y juega al inocente. Le respondí que no entendía. Se acercó tanto que olía su perfume fuerte mezclado con café. Me dijo que si estaba hablando con ex empleados iba a arrepentirme. Le dije que hablaba con quien quisiera en mi tiempo libre. Entonces golpeó la mesa. Gritó que podía destruir mi carrera con una llamada. Todo quedó grabado. Yo levanté las manos despacio y le dije que no hacía falta ponerse así. Él respiraba como animal acorralado. Después cambió el tono de golpe. Se sentó. Sonrió. Me ofreció café. Esa transición me dio más miedo que los gritos. Me dijo que quizá habíamos empezado mal. Que veía potencial en mí. Que podía convertirme en supervisor si demostraba lealtad. Le pregunté qué entendía por lealtad. Me respondió que dejara de hablar con ciertas personas. Que le contara si alguien estaba moviendo cosas contra él. Y que firmara un informe diciendo que nunca hubo humillaciones ni acoso en la oficina. Me quedé quieto. Ahí estaba. Soborno y presión en una sola frase.
Le pedí tiempo para pensarlo. Me dijo que tenía hasta mañana. Salí del despacho y casi me temblaron las piernas. Fui al baño. Cerré la puerta. Escuché la grabación. Se oía todo claro. Cada amenaza. Cada oferta. Cada mentira. Esa misma noche nos reunimos otra vez los cuatro. Marta escuchó el audio con los brazos cruzados. Cuando terminó, no sonrió. Solo dijo que ya estaba. Andrés abrió su portátil. Explicó que también había encontrado transferencias raras a proveedores fantasmas. Lucía mostró mensajes donde el director ordenaba cambiar cifras para justificar recortes. Yo pregunté cuál era el plan. Marta respondió sin pestañear. Mañana viene el Consejo Regional. Nadie me lo había dicho. El director lo había ocultado para controlar la narrativa. Tendría una reunión privada con 2 ejecutivos enviados desde Central. Marta todavía conservaba contactos internos. Uno de ellos le confirmó hora y sala. Ella dijo que no íbamos a mandar un correo. No íbamos a denunciar por teléfono. Íbamos a entrar en persona. Sentí la sangre hervir. Era arriesgado. Si fallábamos, él nos aplastaría. Andrés dijo que ya no tenía nada que perder. Lucía dijo que ella tampoco. Marta me miró. Preguntó si yo estaba dentro. Pensé en la oferta laboral esperando mi respuesta. Pensé en irme en silencio y olvidarlo todo. Habría sido lo fácil. Pero también pensé en la próxima Marta. En el próximo Andrés. En el siguiente al que humillaría si nadie lo frenaba. Les dije que estaba dentro hasta el final. Dormí poco. Soñé con pasillos vacíos y puertas cerradas. A la mañana siguiente me puse la mejor camisa que tenía. No por la empresa. Por mí. Llegué y el ambiente era raro. Habían limpiado todo. Flores en recepción. Café bueno en la sala grande. El director caminaba nervioso corrigiendo detalles. Cuando me vio, me llamó inútil por no haber alineado unas carpetas. Luego se acercó al oído y me dijo que esperaba mi respuesta sobre la lealtad. Le respondí que la tendría pronto. Sonrió satisfecho. No tenía idea de lo que venía. A las 10:05 aparecieron 2 ejecutivos. Trajes oscuros. Miradas frías. Él corrió a recibirlos como perro fiel. Los llevó a la sala de juntas. Cerraron la puerta. Yo miré el reloj. Marta me había dicho 10 en punto. A las 10 exactas, el ascensor se abrió. Y cuando vi quién salía primero, casi no lo creí. Era alguien mucho más arriba de lo que esperábamos. Alguien que podía borrar al director en una sola llamada. Y venía caminando directo hacia nosotros, era la vicepresidenta regional. Nadie nos había avisado. Nadie la esperaba. Yo solo la había visto en fotos corporativas y videollamadas enormes donde todos fingían entusiasmo. En persona imponía más. Caminaba rápido. Sin sonreír. Detrás venían 2 personas de legal y un hombre de auditoría con un maletín negro. En recepción se hizo un silencio raro. Hasta la impresora parecía haberse callado. La recepcionista se levantó de golpe. Tartamudeó un saludo. La vicepresidenta preguntó dónde estaba el director. La chica señaló la sala de juntas. Sin detenerse, la mujer caminó hacia allí. Yo vi cómo Marta salía del ascensor detrás de ellos. Llevaba la misma carpeta gruesa. Me cruzó la mirada un segundo y siguió adelante. El plan había cambiado. Y era mucho mejor de lo que imaginábamos. La puerta de la sala se abrió sin llamar. Desde fuera escuchamos la voz falsa del director dando la bienvenida. Luego se cortó en seco. Nadie más oyó palabras claras, solo un tono duro, varias sillas moviéndose y la puerta cerrándose otra vez. Toda la oficina quedó suspendida en una tensión insoportable. Nadie trabajaba. Todos fingían mirar pantallas. Yo tenía el corazón golpeando las costillas. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego 30. Nadie salía. El director no aparecía.
Los nuevos lamebotas iban y venían por el pasillo intentando parecer ocupados. Uno de ellos me preguntó si sabía algo. Le dije que no. Mentí con una calma que me sorprendió. A los 40 minutos se abrió la puerta. Salió primero el hombre de auditoría y fue directo al despacho del director. Entró con una llave maestra de mantenimiento. 2 minutos después salió cargando cajas de archivos y el ordenador portátil del jefe. Detrás iban los de legal tomando fotos con el móvil. Ahí entendimos que estaba acabado. La vicepresidenta salió después. Miró a toda la oficina y dijo que en 1 hora habría comunicación oficial. Pidió que nadie abandonara el edificio. Luego volvió a entrar. La puerta se cerró otra vez. Escuché un murmullo general. Algunas caras estaban blancas. Otras tenían una alegría mal disimulada. Yo solo esperaba. A los pocos minutos recibí un mensaje de Marta. Decía una sola frase. Prepárate. No entendí para qué. Hasta que me llamaron desde recepción. Dijeron que la vicepresidenta quería hablar conmigo. Sentí un vacío en el estómago. Entré a la sala de juntas. El director estaba sentado al fondo. Sin chaqueta. Sin corbata. Sin voz. Tenía los ojos hundidos. Parecía 20 años mayor. Encima de la mesa estaban varias carpetas abiertas, hojas impresas y un pequeño altavoz reproduciendo audios en pausa. Mi voz se escuchó un segundo diciendo gracias por el comentario. La apagaron. La vicepresidenta me pidió sentarme. ¿Lo hice? Me preguntó si reconocía esa grabación. Dije que sí. Me pidió contar desde cuando sufría humillaciones. Empecé a hablar. Al principio tranquilo. Luego salió todo de golpe. Las burlas. Las amenazas. Los despidos injustos. El miedo de la gente. Las reuniones públicas. Las mentiras. Mientras hablaba, él evitaba mirarme. Cuando terminé, la mujer le preguntó si quería responder. Él dijo que yo exageraba por resentimiento. Dijo que era un empleado problemático. Dijo que estaban ejecutando cambios necesarios. Entonces la mujer hizo una seña. El hombre de legal puso otro audio. Se escuchó clarísimo al director ofreciéndome un ascenso a cambio de firmar una declaración falsa. El color se le fue de la cara. Intentó hablar. No pudo. Después pusieron otro. Donde gritaba que podía destruir mi carrera con una llamada. Luego otro con comentarios sobre despedir gente dócil para meter a los suyos. Yo miraba en silencio. Era como ver caer una estatua hecha de barro. Él se levantó bruscamente. Dijo que todo estaba manipulado. Que esto era una conspiración. Señaló a Marta. La llamó resentida. Señaló a Andrés. Lo llamó fracasado. Me señaló a mí y dijo que yo era un cobarde sonriendo mientras grababa. Por primera vez no me quedé callado. Le dije que cobarde fue esconderse detrás de un cargo para pisar gente indefensa. La sala quedó helada. La vicepresidenta le ordenó sentarse. No obedeció. Entonces seguridad apareció en la puerta. No sabía ni que los habían llamado. Lo escoltaron hacia afuera mientras seguía gritando que demandaría a todos. Antes de salir me miró con un odio puro. Yo solo lo observé. Sin miedo. Sin rabia. Vacío. Cuando la puerta se cerró, sentí algo extraño. No euforia. Alivio. Como si me quitaran una mochila llena de piedras. La vicepresidenta respiró hondo y dijo que la investigación seguía abierta. Preguntó si estaría dispuesto a entregar copias de todo. Le dije que sí. Luego hizo una pausa. Me miró directo y dijo algo que jamás esperaba escuchar. Dijo que varias personas habían hablado bien de mí. Incluso exempleados. Dijo que soportar abuso no era virtud, pero mantener profesionalidad bajo presión sí mostraba carácter. Después me preguntó si estaba buscando nuevas oportunidades laborales. Me quedé quieto. Le respondí que casualmente sí. Ella asintió como si ya lo supiera.
Dijo que antes de tomar decisiones externas quizá quería escuchar una propuesta interna. Sentí que el mundo se detenía. Me ofrecieron salir un momento para pensarlo. Caminé hacia mi mesa entre todas las miradas. Nadie sabía qué había pasado dentro. Nadie sabía que el hombre que aterrorizó la oficina acababa de salir por la puerta de servicio. Me senté. Miré mi pantalla apagada. En ese instante vibró mi móvil. Era la otra empresa. Mensaje corto. Necesitamos tu respuesta hoy. Oferta final lista para firmar. Miré el despacho vacío del director. Miré la sala donde me esperaban arriba. Y entendí que, después de meses tragando humillación, ahora tenía dos puertas abiertas. Pero solo una iba a cerrarse con un golpe que nadie olvidaría. Me quedé mirando el móvil varios segundos. Dos ofertas. Dos salidas. Dos vidas posibles. Hace unas semanas rogaba por conservar un sueldo. Ahora tenía que elegir quién merecía mi siguiente paso. Y lo más raro era eso. Ya no elegía desde el miedo. Elegía desde el valor que por fin otros veían. Guardé el teléfono en el bolsillo y fui al baño. Necesitaba estar solo. Me miré al espejo. Ojeras. Cara cansada. Pero había algo nuevo. Dignidad. Sonreí por primera vez en meses. Lavé la cara. Respiré. Y tomé una decisión. Volví a la sala de juntas. La vicepresidenta seguía allí con los de legal. Me pidió sentarme. Dijo que entendía que necesitaba tiempo. Le respondí que no mucho. Ella arqueó una ceja. Le dije que agradecía la confianza, pero quería saber exactamente qué tipo de propuesta me hacían. Nada de frases bonitas. Nada de promesas vacías. Quería hechos. Eso pareció gustarle. Me habló claro. El director estaba suspendido de inmediato. La investigación interna probablemente acabaría en despido por causa grave. Necesitaban una figura temporal para estabilizar al equipo. Alguien que conociera procesos y a la gente. Alguien que no generara más miedo. Me ofrecían coordinar el área durante 3 meses, con aumento salarial inmediato y revisión formal después. No era humo. Era un puesto real. Pero había una trampa escondida. Siempre la hay. Le pregunté si yo sería la cara visible mientras arriba seguían igual. Si luego pondrían a otro tirano con mejor sonrisa. Ella sostuvo mi mirada y respondió que dependía de si la oficina cambiaba resultados y clima. Dijo que si demostraban que un liderazgo decente funcionaba mejor que el terror, tendría argumentos para imponer otro modelo. Era una respuesta honesta. No perfecta. Honesta. Le pedí una hora. Salí. La oficina hervía en rumores. Nadie sabía nada concreto. Solo que algo enorme había pasado. Los dos lamebotas estaban encerrados en una sala pequeña hablando nerviosos. La recepcionista fingía ordenar papeles mientras escuchaba todo. Cuando me senté, varios compañeros me miraron como si yo supiera el futuro. Quizá lo sabía un poco. Entonces se acercó Sandra, de administración. Nunca hablaba mucho. Me dijo en voz baja que gracias. Pregunté por qué. Respondió que por fin alguien lo frenó. Luego se fue rápido. 5 minutos después vino Javier de logística. Me dijo que llevaba semanas con ansiedad por ese hombre. Que pensó en renunciar sin nada. También me dio las gracias. Luego vino otra persona. Y otra. Comentarios cortos. Miradas nerviosas. Gratitud contenida. Ahí entendí el daño real. No eran solo insultos. Había enfermado a toda la oficina. A las 11:30 me escribió la otra empresa. Decían que podían mejorar la oferta si hacía falta. Me reí solo. Hace un mes me humillaban por pedir material de oficina. Ahora negociaban por tenerme. Llamé a la reclutadora. Le dije que quería hablar con total transparencia. Le conté que mi empresa actual me hacía una contraoferta importante. Hubo silencio. Luego me preguntó qué valoraba más. ¿Dinero,
¿Crecimiento o paz mental? Buena pregunta. Le respondí que después de lo vivido, la paz valía muchísimo. Ella dijo que lo entendía. Me ofreció pasarme con su futuro jefe esa misma tarde para conocer cultura y equipo. Profesional. Inteligente. Sin presión. Colgué impresionado. Mientras pensaba, vi salir a los de auditoría con más cajas del despacho del director. Dentro iban carpetas, discos duros y hasta un marco con su foto corporativa. Esa imagen me dio una satisfacción fría. Todo su teatro cabía en 2 cajas. Al mediodía nos reunieron a todos. La vicepresidenta habló sin adornos. Dijo que el director quedaba apartado mientras se investigaban denuncias serias de conducta inapropiada y posibles irregularidades. Dijo que se abriría canal confidencial para testimonios. Dijo que nadie sufriría represalias por hablar. Varias personas casi lloraron al escuchar eso. Luego anunció que el liderazgo interino se comunicaría al final del día. Los lamebotas tragaron saliva. Seguro pensaban que uno de ellos heredaría el trono. Después de la reunión, Marta me llamó aparte en el pasillo. Me abrazó sin avisar. Yo me quedé rígido un segundo y luego le devolví el abrazo. Me dijo que no me sintiera obligado a quedarme por salvar a nadie. Que a veces la mejor venganza era irse mejor de lo que entraste. Andrés opinaba lo contrario. Decía que si yo no tomaba el puesto, pondrían otro oportunista. Lucía sonrió y dijo que por una vez la decisión difícil era buena señal. Los 3 tenían razón. Y eso no ayudaba nada. A las 3 fui a conocer a la otra empresa por videollamada. Entraron 4 personas. Sonrisas naturales. Preguntas concretas. Nadie jugó al ego. Nadie interrumpió. El que sería mi jefe me habló de objetivos claros, autonomía y horarios sanos. Cuando terminó, me dijo algo simple. Queremos gente buena haciendo buen trabajo, no héroes apagando incendios creados por malos jefes. Sentí un golpe en el pecho. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Colgué más confundido que antes. Una opción era reconstruir ruinas donde ya conocía todo. La otra era empezar limpio donde nadie me debía nada. A las 4:10 me llamaron otra vez a la sala de juntas. Entré. La vicepresidenta me preguntó si había decidido. Le dije que casi. Pero antes necesitaba una respuesta. Pregunté quién sabía de los abusos y no hizo nada hasta hoy. El ambiente se tensó. Uno de legal bajó la mirada. Ella no esquivó. Dijo que hubo señales ignoradas y métricas maquilladas. Dijo que eso también se revisaría. Agradecí la honestidad. Luego le dije algo más. Si aceptaba, quería autoridad real. No ser un parche. Quería recontratar talento perdido si era posible. Quería vetar ascensos de aduladores tóxicos. Quería presupuesto para formación y salud laboral. Y quería todo por escrito. Se hizo silencio. La vicepresidenta me observó como si acabara de descubrir otra persona frente a ella. Después sonrió apenas. Dijo que negociaba bien para alguien a quien llamaban mediocre hace 2 horas. Le respondí que quizá estaban mal las evaluaciones. Los de legal soltaron una risa contenida. Ella dijo que me prepararían documento. Que volviera en 30 minutos. Salí con la adrenalina disparada. Caminé hasta mi mesa. Abrí el móvil. Tenía 2 correos sin leer. Uno de la otra empresa con contrato adjunto. Otro desde una dirección desconocida. Lo abrí. Era del exdirector. Enviado desde su correo personal hacía solo 3 minutos. El asunto decía: última advertencia. Sentí hielo en la espalda. Lo abrí. Solo tenía una línea. Si aceptas quedarte, contaré lo que hiciste hace 3 años. Me quedé inmóvil. Porque había una sola persona en el mundo laboral actual que conocía ese secreto. Y era él. Me quedé mirando la pantalla como si las palabras fueran a cambiar solas. No cambiaron. Seguían ahí. Frías. Precisas. Si aceptas quedarte, contaré lo que hiciste hace 3 años.
Noté cómo se me secaba la boca. El ruido de la oficina se volvió lejano. Durante meses ese hombre me había humillado y yo pensaba que solo disfrutaba el abuso. Pero no. Sabía algo. Y había estado guardándolo como arma. Cerré el correo. Lo abrí otra vez. Seguía igual. Sin firma. Sin explicación. No la necesitaba. Yo sabía exactamente de qué hablaba. 3 años atrás. Antes de que él llegara. Antes de que todo se pudriera. Yo estaba en otro punto de mi vida. Mi padre acababa de enfermar. Mi madre dependía de mí. Dormía poco. Trabajaba doble. Vivía con el miedo constante de perderlo todo. Y en una semana infernal cometí el error más grande de mi carrera. No robé dinero. No dañé a nadie por maldad. Pero crucé una línea profesional que jamás debí cruzar. Y si se contaba sin contexto, sonaría horrible. Cerré los ojos. Recordé aquella noche. El servidor caído. Un cliente enorme amenazando demanda. El antiguo director de entonces desaparecido. Mi teléfono sonando sin parar mientras estaba en urgencias con mi padre. Y yo tomando una decisión desesperada. Alteré la fecha de entrega en un sistema interno para ganar 48 horas. Solo 48 horas. Tiempo para reparar el desastre y evitar una multa que podía hundir al equipo entero. Funcionó. Nadie perdió dinero. El proyecto salió. Después corregí todo. Pensé que había enterrado aquello para siempre. Solo una persona lo supo. Marcos, antiguo gerente de operaciones. Mi mentor entonces. Me dijo que jamás volviera a hacer algo así. A los meses se jubiló. Nunca volvió a mencionarlo. ¿Cómo demonios lo sabía este hombre? Sentí un golpe de realidad. Debió revisar correos viejos. Archivos antiguos. O alguien habló. Lo importante no era cómo. Lo importante era que pensaba usarlo. Miré alrededor. Mis compañeros seguían trabajando en silencio. Nadie imaginaba que yo también tenía una mancha escondida. Marta apareció a mi lado y me preguntó si estaba bien. Le dije que necesitaba aire. Bajamos a la calle. Le mostré el correo. Lo leyó sin hablar. Después me preguntó qué pasó hace 3 años. Dudé. Pero si algo había aprendido, era que los secretos alimentan a los abusadores. Se lo conté todo. Sin maquillar nada. Sin excusas fáciles. Cuando terminé, Marta siguió callada unos segundos. Yo esperaba decepción. O distancia. En cambio me dijo algo que no esperaba. Me dijo que eso no era comparable con lo suyo. Que yo había tomado una mala decisión bajo presión para salvar un proyecto y puestos de trabajo. Que él estaba usando poder sistemáticamente para aplastar personas. Le respondí que igual hice algo incorrecto. Ella asintió. Dijo que sí. Pero reconocerlo ya me separaba de él. No me alivió del todo. Pero ayudó. Subimos otra vez. Tenía 20 minutos para decidir entre 2 ofertas y una amenaza. Me senté. Abrí el contrato externo. Buen sueldo. Ambiente sano. Cero equipaje emocional. Luego abrí el borrador interno que acababan de enviarme. Subida fuerte. Autoridad real. Presupuesto. Equipo a cargo. Posibilidad de reconstruir. Y al fondo, la sombra del correo. Si me quedaba, él atacaría. Si me iba, quizá también. Porque los cobardes no sueltan fácil. Entonces entendí algo básico. El problema no era el secreto. Era seguir permitiendo que alguien lo controlara. Me levanté y fui directo a la sala de juntas. Entré sin esperar. La vicepresidenta estaba firmando papeles. Le dije que antes de aceptar nada necesitaba declarar una incidencia antigua de mi historial. Todos me miraron sorprendidos. Les conté exactamente lo de hace 3 años. Fecha aproximada. Sistema alterado.
Motivo. Corrección posterior. Sin adornos. Sin justificarme demasiado. Terminé diciendo que si eso me descalificaba, prefería saberlo ahora y no vivir chantajeado una hora más. La sala quedó muda. Uno de legal tomó notas. La vicepresidenta entrelazó las manos. Me preguntó si alguien me había amenazado con esto. Le enseñé el correo. Lo leyó despacio. Luego se lo pasó al de legal. Después me dijo una frase que jamás olvidaré. Dijo que la integridad no es no equivocarse. Es no esconderse cuando llega la cuenta. Sentí un peso salir del pecho. Revisaron rápido algunos registros antiguos. El hombre de auditoría dijo que aquel incidente estaba cerrado y sin impacto económico externo documentado. Legal dijo que podía tratarse como falta histórica menor ya prescrita internamente, sobre todo por autodeclaración voluntaria. Yo casi no lo creía. 3 años cargando vergüenza. Meses siendo humillado por alguien que sabía. Y en 10 minutos dejó de ser una cadena. La vicepresidenta cerró la carpeta y dijo que el exdirector acababa de empeorar muchísimo su situación, intentando extorsión. Me preguntó otra vez si quería la posición interina. Esta vez respondí sin temblar. Sí, pero con una condición más. Quiero anunciarlo yo al equipo. Ella sonrió. Concedido. A las 5 reunieron a todos. La oficina entera estaba de pie. Caras tensas. Rumores al máximo. Los lamebotas parecían enfermos. La vicepresidenta habló breve. Confirmó salida inmediata del director y apertura de proceso formal. Luego dijo que el liderazgo provisional recaería en una persona que conocía el trabajo real desde dentro. Me llamó por mi nombre. Hubo un silencio brutal. Vi bocas abiertas. Vi ojos húmedos. Vi incredulidad total. Caminé al frente con las piernas pesadas. Tomé aire. Y hablé. Dije que no prometía milagros. Dije que no venía a vengarme de nadie. Dije que el miedo se terminaba hoy. Que nadie volvería a ser humillado en público mientras yo estuviera ahí. Que el rendimiento importaba, sí. Pero las personas primero. Que quien quisiera trabajar tendría apoyo. Y quien quisiera manipular o pisar a otros, mejor que se adelantara a salir solo. Al terminar, nadie habló un segundo. Luego empezó un aplauso tímido. Después otro. Y de pronto toda la oficina estaba aplaudiendo. Incluso gente que jamás levantaba la voz. Los lamebotas no sabían dónde mirar. Marta lloraba sonriendo desde el fondo. Andrés levantó el pulgar. Lucía se reía como quien por fin respira. Pensé que ahí acababa todo. Pero no. Porque justo cuando la sala empezaba a vaciarse, recepción llamó diciendo que había una persona insistiendo en subir. Decía que solo hablaría conmigo. Cuando pregunté quién era, la chica respondió temblando. Es el exdirector. Y no viene solo, sentí un silencio instantáneo dentro de mí. Hacía una hora ese hombre estaba fuera. Desarmado. Expuesto. Y ahora volvía. No solo volvía. Venía con alguien. La recepcionista repitió que estaban abajo y exigían subir. Miré a la vicepresidenta. Ella no cambió el gesto. Solo pidió el nombre de la otra persona. La chica respondió que decía ser abogado. Algunos en la sala se tensaron. Los lamebotas casi recuperaron color. Como si esperaran un milagro. Yo no dije nada. La vicepresidenta pidió que nadie se moviera. Luego llamó a seguridad. Ordenó que subieran únicamente el abogado. El exdirector debía esperar en planta baja. 2 minutos después llegó un hombre delgado, traje gris, maletín impecable y una sonrisa sin calor. Entró como si aquello fuera una negociación rutinaria. Se presentó con voz suave. Dijo que representaba al señor director. Nadie usó ya ese título, salvo él. La vicepresidenta lo corrigió de inmediato. Dijo exdirector. El hombre sonrió un poco menos. Sacó una carpeta. Empezó a hablar de despido improcedente, difamación interna,
Acceso irregular a información privada y grabaciones no autorizadas. Un intento clásico. Hacer ruido para ganar terreno. Mientras hablaba, yo observaba algo extraño. No miraba a la vicepresidenta. Me miraba a mí. Como si su verdadero objetivo estuviera claro desde el inicio. Terminó diciendo que su cliente estaba dispuesto a evitar litigios costosos si la empresa reconsideraba ciertas decisiones y retiraba acusaciones públicas. La vicepresidenta le respondió con una calma brutal. Dijo que no había acusaciones públicas, solo investigación interna. Dijo que tenían evidencia documental de conducta inapropiada y posible extorsión. Dijo que cualquier comunicación futura debía pasar por legal corporativo. El abogado no esperaba tanta firmeza. Cambió de táctica. Giró hacia mí. Preguntó si yo era consciente de que participar en grabaciones podía exponerme personalmente. Le respondí que era consciente de muchas cosas ahora. Preguntó si también era consciente de que oculté una alteración de registros años atrás. Ahí entendí que venían a por mí. Quería sembrar duda delante de todos. La sala entera me miró. No sentí pánico. Qué raro. Lo había soltado todo hacía una hora. Ya no podían usarlo igual. Le respondí que sí, era consciente. Y que ya lo había declarado voluntariamente ante dirección ilegal antes de que él entrara. Por primera vez el abogado perdió el ritmo. Miró a la vicepresidenta. Ella asintió sin emoción. Dijo que ese asunto estaba revisado y no era objeto de esta reunión. El hombre cerró la carpeta más fuerte de lo necesario. Después soltó una amenaza velada. Dijo que su cliente también tenía información sensible sobre varios empleados. Marta dio un paso adelante desde el fondo. Dijo que perfecto, así podrían añadir intimidación de testigos al expediente. Varias personas soltaron una risa nerviosa. El abogado entendió que había entrado tarde a una guerra perdida. Recogió sus papeles. Dijo que se comunicarían formalmente. La vicepresidenta respondió que estarían encantados. Se fue sin despedirse. Cuando la puerta cerró, la tensión explotó en murmullos. Yo exhalé como si llevara horas bajo el agua. Pensé que por fin terminaba. Error. Porque seguridad llamó otra vez. Dijeron que el exdirector estaba abajo negándose a irse. Gritaba mi nombre. La vicepresidenta me ordenó no moverme. Pero ya era tarde. Desde la escalera de emergencia empezó a escucharse su voz. Había burlado recepción y subía a pie. Todos nos giramos hacia la puerta principal. Entró rojo de rabia, corbata torcida, sudando. Dos guardias venían detrás intentando frenarlo. Señaló directo hacia mí. Dijo que yo era un traidor. Dijo que sin él seguiría siendo nadie. Dijo que sabía cómo destruirme. Nadie se movió. Nadie lo defendió. Ese fue su verdadero final. No el despido. No la investigación. El silencio absoluto de la gente a la que antes dominaba. Se acercó 2 pasos más. Los guardias lo sujetaron. Me gritó que hablara, que dijera algo, que le debía respeto. Y ahí comprendí que necesitaba una última reacción mía para sentirse poderoso. No se la iba a dar gratis. Caminé despacio hasta quedar frente a él, con los guardias entre ambos. Lo miré a los ojos y le dije que durante meses confundió miedo con respeto. Que nunca tuvo lo segundo. Solo lo primero. La oficina entera quedó inmóvil. Él intentó responder, pero no le salieron palabras. Solo respiración rota. Añadí algo más. Le dije que la gente tranquila no era débil. Solo estaba ocupada trabajando mientras él jugaba a ser importante. Esa frase lo partió. Empezó a insultar sin sentido. Seguridad lo arrastró hacia el ascensor mientras pataleaba como un niño. Las puertas se cerraron con él gritando desde dentro. Y desapareció. Nadie aplaudió esta vez. Fue mejor. Hubo una paz rara. ¿Limpie? La vicepresidenta miró alrededor y dijo que todos podían irse a casa antes. Que mañana empezaba una etapa nueva. La gente salió despacio.
Algunos me tocaban el hombro al pasar. Otros solo sonreían. Marta me abrazó otra vez. Andrés me invitó a beber algo esa noche. Lucía dijo que por fin dormiría sin ansiedad. Cuando quedamos solos unos pocos, fui a mi mesa. El móvil vibró. Era la otra empresa. Último mensaje. Entendemos que quizá ya decidiste. La oferta expira a las 8. Miré la hora. 7:34. 36 minutos para decidir el resto de mi vida laboral inmediata. Me senté en la silla donde tantas veces me humillaron. Frente al monitor apagado. Frente al despacho vacío del hombre que creyó poseer ese lugar. Y entonces vi algo en mi bandeja de entrada interna. Un correo recién llegado de Recursos Humanos. Asunto, documento final de nombramiento. Lo abrí. Sonreí un segundo. Luego dejé de sonreír. Porque la cifra del salario no era lo impactante. Lo impactante era la última línea. Sujeto a aprobación del nuevo director permanente ya seleccionado. Nuevo director permanente. Ya seleccionado. Y nadie me había dicho una palabra. Me quedé mirando esa última línea como si me hubieran dado una bofetada después del aplauso. Nuevo director permanente ya seleccionado. Todo el discurso sobre confianza. Todo el gesto de ponerme al frente. Todo podía ser temporal teatro corporativo mientras arriba ya habían elegido a otro nombre en secreto. Sentí una mezcla amarga. Rabia. Cansancio. Y algo peor. Decepción. Porque después de todo lo vivido, lo que menos toleraba ya no eran los gritos. Era la mentira elegante. Cerré el correo. Lo abrí otra vez por si había leído mal. No. Ahí seguía. Sujetó a aprobación del nuevo director permanente ya seleccionado. Miré la hora. 7:38. La oferta externa vencía en 22 minutos. Me levanté y fui directo a la sala donde seguía la vicepresidenta con legal. Toqué una vez y entré sin esperar. Le enseñé el correo en silencio. Ella lo leyó y exhaló molesta. Preguntó quién había enviado eso. Le dije Recursos Humanos. Llamó de inmediato desde su móvil. No levantó la voz, pero daba más miedo así. Preguntó por qué se había emitido un documento no validado. Escuchó 20 segundos y colgó. Luego me miró. Dijo que me debía una explicación completa. Me senté. Ya no tenía energía para cortesías. Ella fue directa. Dijo que sí existía un candidato externo propuesto semanas atrás por el exdirector y aprobado, preliminarmente por RH. Un amigo suyo. Otro perfil agresivo de transformación. Dijo que esa aprobación había quedado en pausa al estallar todo hoy. Pero alguien en RH no actualizó la plantilla y disparó el documento automático. Le pregunté si pensaban traerlo igual. Respondió que no mientras ella estuviera al mando del proceso. Le pregunté si me pedía confiar otra vez. Se quedó callada. Buena señal. Sabía que no podía exigirlo. Entonces me dijo algo más importante. Dijo que yo no necesitaba aceptar nada esa noche. Que podía irme a casa y decidir mañana. Le respondí que sí necesitaba decidir hoy. Porque otra empresa sí había sido clara conmigo. Y porque estaba cansado de ser la opción de último minuto de gente que solo reacciona cuando todo arde. La frase dolió. Se notó. Pero no la retiré. Ella asintió lento. Dijo que la merecían escuchar. Luego me hizo una oferta final. Si me quedaba, cancelaba por escrito cualquier candidatura externa. Nombramiento interino con autoridad plena desde esa misma noche. Revisión a 30 días para permanencia real. Y acceso directo con ella, sin capas tóxicas entre medio. Era una propuesta seria. Demasiado seria. Salí de la sala y fui al ventanal del pasillo. La ciudad ya estaba encendida. Luces por todas partes. Pensé en quién era yo hacía 6 meses. Un empleado invisible intentando no molestar. Luego pensé en quién me había convertido ese infierno. Alguien que ya no agachaba la cabeza. El móvil vibró otra vez.
La reclutadora externa. Contesté. Me preguntó si todo bien. Le dije la verdad. Que había sido el día más raro de mi vida. Se rió. Me dijo que a veces los mejores cambios empiezan así. Me preguntó si quería saber algo más antes de decidir. Le hice una sola pregunta. Si mañana cometo un error, ¿me humillan o me enseñan? Hubo silencio breve. Luego respondió que allí corrigen procesos, no destruyen personas. Y en ese instante supe la respuesta. Volví a la sala. La vicepresidenta me vio entrar y entendió por mi cara. Antes de que hablara, levantó una mano y dijo que respetaría cualquier decisión. Le agradecí todo. Le dije que valoraba la oferta. Le dije que quizá en otro momento habría aceptado sin pensar. Pero que yo ya había pasado demasiado tiempo sobreviviendo dentro de una cultura que permitió monstruos hasta que explotaron solos. Que reconstruir era posible, sí. Pero no tenía por qué ser yo quien pagara ese costo emocional. Y que por primera vez en años iba a elegir paz antes que prestigio. No discutió. Solo sonrió cansada. Dijo que esperaba esa respuesta desde que pregunté por la verdad en vez del sueldo. Se levantó y me tendió la mano. La estreché. Me pidió una última ayuda. Que recomendara a alguien interno confiable para liderar mientras reorganizaban todo. Sin dudar dije el nombre de Marta para operaciones y Andrés para sistemas, con apoyo compartido. Ella tomó nota. Salí de la oficina, fui a mi mesa y empecé a guardar mis cosas. No tenía muchas. Una taza. 2 libretas. Una planta medio muerta que sobrevivió mejor que muchos ahí dentro. Mientras recogía, los compañeros que seguían presentes se acercaban sorprendidos. Sandra preguntó si me iba de verdad. Le dije que sí. Javier me dijo que pensé que te quedarías a mandar. Le respondí que ya había mandado algo más importante. El mensaje. Marta llegó la última. Le conté todo. Sonrió con orgullo raro, casi de hermana mayor. Me dijo que elegirte también es venganza. Andrés levantó la planta y dijo que esto sí merece nuevo comienzo. Nos reímos. A las 7:59 envié un correo a la otra empresa. Acepto la oferta. Un minuto después respondieron con contrato firmado y bienvenida oficial. A las 8:05 apagué por última vez ese ordenador. Caminé hacia el ascensor con mi caja pequeña. Al pasar frente al despacho vacío del exdirector me detuve un segundo. La puerta estaba abierta. Dentro no quedaba nada salvo la marca más clara donde estuvo su cuadro narcisista. Pensé en entrar. No hizo falta. Ya estaba vacío mucho antes de hoy. Bajé a la calle. El aire de la noche pegó distinto. ¿Ligero? Mi móvil sonó con un número desconocido. Contesté. Era el exdirector. No sé cómo consiguió otro teléfono. No habló al principio. Solo respiraba. Luego dijo que había arruinado su vida. Miré el tráfico pasar. Sonreí tranquilo y respondí que no. Que solo había dejado de salvar la suya. Colgué. Bloqueé el número. Y seguí caminando sin mirar atrás. Porque la mejor venganza no fue verlo caer. Fue descubrir que yo podía irme entero.